Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, que ya lo estamos viendo con perfumes de guerra en Venezuela y por supuesto en Ecuador. Y como ustedes bien saben, soy el ideólogo del movimiento de internautas y personas denominado movimiento equinoccial y hoy les hablaré acerca del violento deterioro que está viviendo el Ecuador. El violento deterioro que vive el Ecuador en este momento no solamente es en su economía, sino que es mucho más complejo que eso. Vive un deterioro moral y también vive de paso un deterioro político. Entendiéndose como deterioro económico al problema que se presenta porque vivimos un fenómeno especial en economía. Tenemos una economía dolarizada. Entonces los presidentes no pueden coger la moneda y devaluarla o revaluarla cuando les da la gana. Dependemos de los Estados Unidos. La moneda ecuatoriana se ha revaluado porque Estados Unidos, el dólar norteamericano, se ha revaluado respecto al euro, ¿no? Y respecto a otras monedas, por ejemplo, el dólar australiano. Y nosotros, sin querer, tenemos ahora salarios mucho más altos, sin querer. Solamente por el hecho de que hay más capacidad adquisitiva en nuestros dólares. Bien, tenemos una gran capacidad de compra. El gran problema que se presenta es que también existe una gran oferta. Es decir, no tenemos problemas de oferta. Hay muchas casas para comprar, hay muchos departamentos para arrendar, hay muchas comida para comprar, hay muchos restaurantes para comer, todo. Y más bien lo que sucede es que hay una escasez de circulante. ¿De dónde viene esta escasez de circulante? Esta escasez de circulante viene de que en el gobierno anterior, el gobierno cogía una enorme cantidad de dinero y la invertía en la obra pública. Carreteras, represas hidroeléctricas, multipropósitos, internet, créditos, estudios para becarios, etcétera, etcétera, todo. Había una gran cantidad de dinero que fluía desde el aparato estatal hacia las calles, carreteras, campos y ciudades. Entonces, la gente tenía una capacidad de compra. Y claro, también tiene una capacidad de inversión. Viene este gobierno y decide la austeridad como fórmula. Y en el momento que decide la austeridad como fórmula, primero saca un montón de dinero de circulación porque reduce todo lo que eran los cargos públicos, por ejemplo. No hace ninguna obra pública, prácticamente no ha hecho nada. Ha terminado algunas que otras del gobierno anterior. Y finalmente decide inclusive quitar los subsidios. Y ahora, justamente este lunes de carnaval, mandó a la calle a más de los 3.000 que ya había sacado antes, saca a 10.000 empleados públicos. Esto produce una violenta reducción de la masa circulante del dinero en Ecuador. Y ese poco dinero circulante en Ecuador tiene otro problema, que no solamente sirve a los ecuatorianos, sirve también a los colombianos y venezolanos que están refugiados aquí. Y ese dinero va a ayudar a las familias de Venezuela, lo cual genera un gran problema porque nosotros alquilamos los dólares que compramos a los Estados Unidos. Hoy, que el gobierno de Maduro permite la libre circulación del dólar en las calles de Venezuela, eso es un chorro de dinero que sale desde nuestra economía dolarizada hacia allá, sin necesidad de cambio de moneda ni de nada, porque ya las cosas del dólar están circulando en las calles de Venezuela y es el dólar ecuatoriano el que está circulando. O sea que el gobierno ecuatoriano no solo que tiene que financiarlo de aquí, sino que tiene que financiar también el dólar que está circulando en las calles de Venezuela, parte de los dólares que están circulando en las calles de Venezuela. Esto, por supuesto, nos ha llevado a un fenómeno nuevo que no conocíamos, que es la deflación.
todos los días, mientras yo camino de allá para acá, desde mi casa a mi trabajo, solamente puedo ver en este barrio, que es el más pobre, el eje de la vida económica del país, el barrio La Mariscal, que tiene 11 ministerios, 5 museos, 7 universidades, 4 colegios, todos los más grandes del país, donde se mueven. Aquí está la bolsa de valores, aquí están los principales bancos, aquí está todo. Vemos que el dinero, que los negocios van quebrando, uno tras otro. Los locales que se arriendan están en cantidad, los apartamentos que se arriendan están en cantidad, los cuartos que se arriendan están en cantidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Si esto pasa en el centro del país, ¿qué estará pasando en la periferia? A esta crisis económica le sigue una crisis moral. Toda esta crisis moral fue fabricada específicamente y a propósito por la prensa ecuatoriana. Vivimos una crisis moral porque en el diario El Extra existe un altar para los delincuentes y es un altar a la impunidad. Le violaron, le mataron, le sacaron las tripas, le pusieron morado, todo lo imaginable en delincuencia. Se publica ahí con fotos y todo. Y al lado, la impunidad. No se publica, se le capturó al ladrón, se le capturó al individuo, se le hizo justicia al fulano tal. No. Solo lo que queda en la impunidad, lo que queda flotando en el aire. Ya, lo que aterra a la gente, ¿no? Entonces a la gente lo que le aterra es saber que está a merced de la violencia urbana y de la violencia rural. Está a merced de la violencia, está a merced de cualquier depravado, está a merced. Luego, la campaña contra la corrupción señalaba que el gobierno anterior era corrupto y de esa manera se utilizó la publicidad para no tener que justificar por qué no se hace obras, por qué se tiene incapacidad de gestión. Simplemente no se hace obras porque el individuo que nos gobierna es semi-analfabeto. Un licenciado en la facultad donde se gradúan los que no pueden ingresar a ninguna otra facultad en la Universidad Central, que es la Facultad de Administración de Empresas. Por lo menos, cuando él ingresó a la universidad, y yo ingresé 2 años después de él, todos sabíamos que esa era la facultad donde se ingresaba los que no podían ingresar a ninguna otra facultad. Y él, efectivamente, no pudo ingresar a medicina, no pudo ingresar a psicología y terminó en administración de empresas. Tenemos un tipo mal preparado desde el punto de vista de sus estudios y en la vida vivió una tragedia. Le dieron un balazo en la espalda, en la décima vértebra dorsal, no controla sus esfínteres, no sabe cuándo se orina, cuándo caca, vive con parálisis en las piernas. Su vida ha sido una tragedia y ha tenido que depender de otras personas que le den pensando, porque no aprendió a pensar en la universidad, peor en la magnitud de pensar por 18 millones y en el bienestar de 18 millones de seres humanos, sino que no aprendió a pensar. Y encima de eso tiene que vivir con su cuerpo que tiene necesidad de que haya alguien que le mueva, que le lleve, que le sirva, que le dé comer, que le limpie y todo. Fue un error de todos los ecuatorianos haber aceptado que un discapacitado en esas condiciones sea presidente. Teníamos que haber dicho, bueno, está bien un discapacitado, puede ser hasta inclusive ciego, pero que tenga más nivel de autosuficiencia. Él no, él es un individuo que depende de otros, absolutamente, y ahora ya solo puede trabajar 2 horas. Cuando se va, sus vacaciones duran 2 meses. Tiene que salir corriendo de vacaciones porque no puede soportar ni el estrés ni el rigor físico que exige sus funciones. Esto, sumado a que la prensa hizo una campaña contra los anteriores gobiernos de desacreditarle a todo el mundo, de echar lodo con ventilador y de señalar que todo era corrupción. Las universidades, las hidroeléctricas, las carreteras, los puentes, las escuelas del milenio, todo lo que existía en este país había sido corrupción. Bueno, hoy la moral de todos los ecuatorianos está en el suelo. No podemos pensar con optimismo. Pensamos que todos son corruptos y que todos son mentirosos, que es lo peor. Hemos llegado a un problema
en que ya no puedes ni hablar con tus amigos. Sí, ya te voy a visitar. Ya, está bien, ya te creo. Padre, cierras el teléfono. Porque no le puedes creer ni que viene a visitarte. Tampoco le puedes creer a ningún fulano. Sí, ya le voy a resolver su problema. No. No puedes creer en nadie. No puedes confiar en nadie. Todos te van a mentir. No sabes quién miente. No sabes. Hasta de tus hijos comienzas a dudar. ¿Me está mintiendo o no me está mintiendo? ¿Me está creyendo? ¿Me está viendo la cara de pendejo o no me está viendo la cara de pendejo? Ya, esa es la desmoralización total que vivimos en Ecuador. Pero a eso que simplemente se trata de una cosa. El robo se convirtió en una forma de vida, igual que la mentira. Y el robo en las arcas públicas era una forma de vida, igual que el narcotráfico, igual que vender en la tienda, igual todo, que robarle en el celular en el bus, es una forma de vida. No es un delito, es una forma de vida en Ecuador. Entonces ya no tenemos turistas. ¿Por qué? Porque salen a la calle y les roban. Si llega un turista, le ponen el cuchillo en la garganta en Quito, ya se acabó. ¿Por qué no hay turismo en Quito? Porque ahí les roban, eso es todo. Además de que es una ciudad contaminada y cancerígena, les roban. Es el principal problema. Entonces el robo se volvió algo común. Si roban en el gobierno, ¿por qué no voy a robar en la calle? Y a eso le suman que a ese deterioro moral hay un deterioro político. ¿Cómo es el deterioro político? Oiga, cuando se muere un cadáver, ¿qué es lo que primero que brota? Los gusanos. Por todas partes se llena de gusanos. Cuando el perro está flaco, está enfermo, ¿qué es lo que tiene? Pulgas. Por eso dice, al perro flaco le caen pulgas, dice el dicho. Hoy hay tal deterioro político que la cantidad de partidos políticos no se pueden ni contar. El número de candidatos para estas elecciones son 82.600 candidatos. ¿Cómo usted puede saber qué diablos? Solamente para este Consejo de Participación Ciudadana, que solo hay 7 puestos, hay que votar entre 43 personas y ni siquiera no pueden ser de ningún partido político. Entonces, ¿cómo voto? ¿Cómo sé quién es ese fulano? ¿Por la cara? ¿Porque tiene un maquillaje? ¿Porque sonríe bonito? ¿Porque es indio? ¿Porque es negro? Porque todos son... ¿Qué? ¿Cómo escojo entre 43 fulanos? No existe la posibilidad. ¡Tache! Anule, mándele ese Consejo de Participación Ciudadana al caño, porque ese es el culpable de que este presidente se haya apropiado del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo Constitucional, de los órganos de control. Todo eso es culpable. Mi querido Lucho Hernández, que es mi amigo, y todos sus cómplices y compinches de Lenín Moreno, ellos son los culpables de esta pendejada. Ahora, tiene que elegir entre no sé cuántos partidos. Ya hablamos de listas 89, de listas 60, 96. Pero, ¿qué pasa? No tenemos tal cantidad que todos sabemos que son las pulgas, las garrapatas que le han caído al caballo flaco, las pulgas que le han caído al perro, porque sinceramente nuestro sistema político ya está deteriorado, está podrido. Tenemos que ir por un movimiento antipolítico. El movimiento equinoccial es un movimiento antipolítico porque considera que la democracia y la política son lo opuesto. Lo opuesto. Política le llaman al arte de negociar. No. Política es hacer lo conveniente, no lo correcto. Democracia es hacer lo correcto, no lo conveniente. Política es lo que hacen los ciudadanos, que son individuos que tienen deberes y derechos de acuerdo al país y al gobierno de turno. No es el mismo un ciudadano norteamericano o un ecuatoriano en Estados Unidos que un ecuatoriano en Ecuador. Recordemos que un latinoamericano es un infeliz, legalmente infeliz en América Latina, y es un feliz ilegal en Estados Unidos y en Europa. Punto. Persona, que es el individuo que nosotros estamos creyendo y creando la imagen, es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Se llama tener personalidad. ¿Y cómo? ¿Cómo aprende a tener personalidad? Porque desde niñito elige todo.
el canal que quiere ver, los dibujitos que quiere ver, la ropa que quiere tener, la comida que quiere comer, todo aprende a elegir desde niño. Y esa capacidad de elegir es lo que le permite ser persona. Entonces la democracia la hacen las personas, no los ciudadanos. Las personas aprenden a elegir. El ciudadano es un individuo que alguien le da haciendo las leyes, que alguien le dice que cómo tiene que usar el uniforme en el colegio, que alguien le dice cómo tiene que dar los exámenes, que alguien le dice todo. Esta es la gran lucha y esta es la confrontación. Estamos en un momento en que todos los partidos políticos tienen que irse al caño. Y ustedes en estas elecciones, si no encuentran la lista 5 que por lo menos representa la rebeldía, que es la lista de los seguidores de Rafael Correa, vote nulo. Mande al caño a todos estos partidos políticos. Solamente cuando todos estos partidos políticos desaparezcan, será posible reconstruir otra dimensión y otra forma de ver la dignidad propia. Gracias.